Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy emocionado. Hoy traemos un nuevo fanfic al canal. Bueno gente, este fanfic es de un solo capítulo no más, así que no me pidan segunda parte. Descargo de responsabilidad. One Punch Man no me pertenece, créditos a Wani Murata. Esta historia no me pertenece, créditos a Mikisli no Chippa. Sin más Naruto, comencemos. One Shot. Nombre del fanfic: El hombre de Fubuki. Todos los personajes le pertenecen a su creador. One marca registrada. Fubuki sabía perfectamente cómo funcionaba el amor. A lo largo de su vida había tenido la oportunidad de gustar de ciertas personas, o al menos tener cierto interés de por medio. Como aquel chico que le pagaba sus almuerzos todos los días en la primaria, o aquel chico que reservaba su asiento durante las clases y le traía frescas bebidas en las tardes de verano en secundaria. Con el tiempo había aprendido a desmeritar sus emociones ante los ojos del público para salirse victoriosa, para nunca mostrarse con el corazón roto, todo esto en cada una de las relaciones en las que había estado. Había roto corazones de inocentes e ilusionado a alguna que otra presa desprevenida, pero no era su culpa. Era simplemente que las personas ingenuas no están hechas para el amor, porque siempre terminarían perdiendo. Fubuki estaba segura que ella no era ingenua, porque ella siempre conseguía lo que quería y cuando lo quería. Su mejor carnada, además de su indiscutible belleza y sensualidad, eran sus habilidades de persuasión, que atraía con facilidad a casi cualquier clase de hombre y lo colocaba bajo sus pies en cuestión de días, horas quizás para los más débiles, porque Fubuki se consideraba la reina del convencimiento y de las negociaciones en la búsqueda del beneficio propio, e incluso algunas veces, a costa de los demás. Nunca te enamores, dijo Tatsumaki, su hermana mayor, en casa durante la cena después un día de clases de secundaria. Esa cosa llamada amor solo te distrae de cosas mejores, también te vuelve dependiente hacia otra persona, y eso de depender de otros es para gente inútil. Fubuki revolvió un poco su comida, contando mentalmente las calorías. Últimamente se había comenzado a preocupar de sobremanera por su cuerpo. Guardó silencio, sonriendo. Su hermana había comenzado a comer con la boca abierta de nuevo. Claro hermana, es una pérdida de tiempo. Exacto. Tatsumaki soltó de inmediato. Es bueno saber que no eres tan tonta como las demás. Por supuesto que Fubuki no era una mujer tonta. Ella ya había decidido nunca enamorarse, incluso mucho antes de que su hermana se lo dijera. Fubuki se atrevió a entrometerse, disimulando su curiosidad con una sonrisa aparentemente inocente. Me parece interesante que lo menciones hasta ahora. ¿Por qué? ¿Te pasó algo últimamente? Sí, un idiota se me declaró de nuevo. Obviamente lo rechacé. Tatsumaki no parecía darle ni la menor importancia al hecho. Por otro lado, a Fubuki se le cayó la sonrisa. Estaba pasando eso de nuevo. Un chico se le confesaba a su hermana. Alguien volvía a caer rendido a los pies de ella. Mientras Tatsumaki comía, indiferente a la mirada perforante que Fubuki mantenía sobre ella. Fubuki no lo entendía, cómo su hermana, alguien tan feroz y considerada un ser de temer por toda la escuela, se las apañaba para obtener la atención de un gran número de pretendientes. ¿Y por qué parecía restarle tanta importancia? ¿Y estás bien con eso?, preguntó Fubuki. ¿No sería más divertido aceptarlo y utilizarlo a tu conveniencia? ¿Y tener a un inútil pegado a mí todos los días? Ja. Podría cargarte tu mochila y pagarte tus almuerzos. Fubuki levantó la mirada y se encontró con los ojos de su hermana mayor, ojos molestos y feroces como lanzas sobre ella. ¿Acaso insinúas que yo no soy lo suficientemente buena para cargar mi propia mochila o comprar mis comidas? Fubuki no pudo evitar sonreír de nuevo, tratando de no verse demasiado condescendiente.
No es que considerara a su hermana mayor como alguien débil, definitivamente no, pero aún no se daba cuenta del poder que tenía en sus manos. Ella sabía que Tatsumaki se consideraba una persona completamente independiente, que no necesitaba de un hombre en ningún sentido. Pero Fubuki no compartía ese pensamiento. Ella sí necesitaba de un hombre, uno bajo sus pies. Consciente de su sonrisa ladina, alzó la mirada y respondió con tranquilidad. Jamás insinuaría tal cosa de ti, hermana. Para ella, el cúmulo de emociones denominado amor podría ser utilizado al gusto de una forma provechosa para sí misma si se le daba el control adecuado, y vaya que ella era una profesional controlando personas. Controlar, ese era el verbo con el que Fubuki se sentía familiarizada cuando se trataba de operar una relación sentimental, un derecho otorgado solo para aquellas personas privilegiadas que cumplían con los dones necesarios para no dejarse corromper por las fantasías y cursilerías del romance. Ella definitivamente pertenecía a ese sagrado y superior grupo de personas. Empeñada, quizás colmada de un temor disfrazado, decidió nunca mostrarse vulnerable ante nadie, mucho menos ante el hombre con el que compartiría el resto de su vida en algún momento del tiempo. Durante su adolescencia se vio rodeada de novelas dramáticas y tórridos amoríos, llenos de historias de caballeros que se enfrentaban a peligros descomunales, sin dudarlo con tal de estar junto a la persona que amaban, relatos de hombres que eran capaces de renunciar a su propia dignidad y encontraban la felicidad en los pocos trozos de cariño que alguna mujer le ofreciera. Así era su hombre ideal, un hombre que necesitara de ella, que dependiera y le sirviera solamente a ella. Después de todo, Fubuki se visualizaba a sí misma convertida en una mujer poderosa rodeada de gente igual de fuerte, en el trono de la sociedad favorecida y en la cúspide de todo solo por debajo de aquellos seres superiores por nacimiento, como confiaba plenamente en que sus cualidades de liderazgo y encantos femeninos la mantendrían al margen de la dependencia peligrosa a la que había presenciado a muchos caer, humillarse y destruir su propia dignidad. Fubuki era una mujer hermosa, inteligente, elegante, hábil, cautivadora y sensual. Era una mujer que definitivamente valía la pena, tenía que serlo, ella se había preparado y sacrificado en muchos sentidos toda su vida para que así fuera. Fubuki se había capacitado a sí misma por años, como se pule un diamante antes de definir el tamaño de su valor, porque así es como las personas son calificadas incluso dentro del campo del no descansaría hasta encontrar a un hombre que la mereciera y cuando lo atrapara, haría todo lo posible para mantenerlo a su lado, bajo su mando, a sus pies, controlándolo a su antojo. Porque el amor para ella era una guerra, una llena de batallas incesantes en la que solo el mejor participante podría mantenerse victorioso. Ahogarse en el mar de emociones que causaba el enamoramiento era lo que determinaba al perdedor en esa guerra y, si el amor era de esta manera, entonces ella podría protegerse manteniéndose siempre aislada. Siempre a un paso por delante, indiferente, siempre estando a la cabeza de cada situación. Eso es lo que Fubuki siempre esperó en una relación, esa clase de amor donde ella fuera la dominante, con la guardia siempre en alto, dispuesta para partir en la primera oportunidad, cuando dicha relación no pudiera darle más provecho del contemplado. Quizás aquello que esperaba por parte del amor de su vida era algo como el amor sincero y desinteresado que se puede obtener de parte de un leal perro. Un hombre dispuesto a besarle sus pies y mantenerse obediente al sonido de su elegante tacón. Un hombre, posesivo quizás, que solo se preocupara por ella, que solo viviera por ella, que solo la escuchara a ella, que su mundo girara alrededor de ella. Y Fubuki podía verlo perfectamente, seguro conocería a esa persona gracias a las buenas influencias que establecería a lo largo de su carrera. Entonces ella calificaría cada aspecto de él justo como se evalúa la calidad de un esclavo o la eficiencia de un sirviente, y entonces lo atraparía, lo enamoraría con todas sus fuerzas y lo amaría, pero nunca lo amaría lo suficiente como para caer rendida a los pies de él. Si había alguien que debía rendirse, definitivamente no sería ella. Fubuki siempre había conseguido todo lo que quería, por eso podía sentirse prever su futuro con seguridad. Luego estaba Saitama, aquel hombre que apareció de la nada en su vida y en una brevedad de tiempo se las arregló para abrirse paso en ella con la mirada taciturna en alto.
Justo como un tsunami que destruye todo a su paso, todos sus ideales, todas sus ilusiones, todo lo que había construido con orgullo y esfuerzo, haciéndolo pedazos frente a ella. Así era Saitama, el hombre que la destruyó sin reparo ni misericordia y le hizo replantearse todas sus metas. Saitama no era el hombre más apuesto del mundo y aún así fue solo por aquel calvo encapado bañado en amarillo, blanco y rojo. Solo por él es que ella había dejado de buscar a su hombre ideal, que había rechazado más ofertas de lo que le gustaría. Es que ni siquiera había hecho falta buscarlo, Fubuki lo encontró sin haberlo esperado. Tampoco era como si ella lo hubiese atrapado, sino que él se dejó atrapar por ella. Había pasado por la travesía más difícil de su vida, había consumido la mayor parte su mente y sus propias emociones incrementándose de sobremanera la habían acorralado por fin hasta que simplemente Fubuki no tuvo más opción que confesársele primero, su primer éxito después de tantos intentos fallidos. En ese momento Saitama tomó su mano, se quedó en silencio, la miró y la besó con demasiado cariño y confusión y también algo que parecía temor, quizás tan temeroso de sus propios sentimientos nuevos y desconocidos tanto para él como para ella. Saitama después le dijo que la quería, aunque para ese momento Fubuki ya lo amara por completo. Pese a todo eso, Fubuki mantenía su mente lo más concentrada que podía, recordándose a cada instante ese amor servicial y complaciente por el que había deseado tanto. Pero de nuevo llegaba Saitama, de nuevo él, con su calmada mirada y sus breves discursos, con sus victorias inminentes y su fuerte brazo que solo de vez en cuando sujetaba su mano al caminar juntos por la calle. Fubuki correspondería a su agarre e intentaría robarle un beso delante de todo mundo y Saitama se sonrojaría y fingiría estar molesto y buscaría la forma de escapar, de ocultar su vergüenza, de llevarse a Fubuki de ahí a un lugar mucho más privado, porque Saitama parecía detestar estar rodeado de tanta gente durante tanto tiempo. Pero Fubuki no quería eso, ella quería descubrir el lado posesivo de Saitama, quería verlo demostrando ese amor de forma impulsiva, quería verlo sufrir de celos ante la simple idea de imaginársela al lado de otro hombre, quería ver esa obsesión por ella como lo haría cualquier persona locamente enamorada. Como en los libros, como en las novelas de su adolescencia. Que le dijera lo hermosa que era, cuánto la quería y le recordara lo valiosa que era ella como mujer. Quería que Saitama fuera un hombre posesivo y egoísta como ella. Y, aún así, no podía evitar amar con todas sus fuerzas a ese Saitama ligeramente intimidado por sus muestras de afecto, a ese Saitama que solía ocultar con disimulo su brillante rostro, bañado en rojo hasta las orejas cada vez que Fubuki decidía divertirse un poco, coqueteándole con descaro sin importarle si estaban solos o no. Porque no había momento en la que ella se sintiera más amada por un hombre como cuando Saitama la besaba con fuerza, delicadeza, pasión, calma y otras cosas que ya no le daban tiempo de pensar correctamente a causa del calor del momento. Esto no era lo que ella había planeado, pero se sentía bien, se sentía satisfecha, feliz. Porque de pronto no hacía falta que Saitama le dijera en palabras cuánto la deseaba o le recordara lo hermosa que era, a ella le era más que suficiente sorprenderlo observándola con una devoción escondida en sus ojos, sentir su mirada sobre ella cuando estaban juntos o cuando él creía que ella estaba distraída. Fubuki se sentía amada y deseada y querida como nunca estuvo en su vida. Sobre todo cuando podía ver la soledad reflejándose poco a poco en su mirada cada vez que tenían que despedirse y ver su rostro iluminándose cada vez que volvían a verse después de días sin reunirse. Fubuki se preguntaba si él vería lo mismo en ella, si él podía ver sus emociones sincerarse a través de su mirada incluso si ella hacía todo lo posible por ocultarlas, porque ella también lo amaba, lo deseaba y lo quería. Ese día, Fubuki decidió atender a una amenaza a nivel dragón, bastante impulsivo de su parte ahora que lo piensa en retrospectiva. No sabe exactamente cuánto tiempo pasó antes de que sus poderes comenzaran a debilitarse, que su cuerpo perdiera fuerza y se negara a moverse, o en qué momento terminó viéndose acorralada por el monstruo. Era su culpa, sus recientes entrenamientos la habían hecho confiarse. En ese momento llegó Saitama, a último momento como siempre. Saitama alzó su puño y de pronto el monstruo ya había sido asesinado, rápido, feroz, una fuerza anormal que le recordó a Fubuki el por qué se había interesado en este hombre en un principio.
Él era simplemente alguien admirable y Fubuki poco a poco comenzaba a creer que esto era demasiado para ella. Aquella asombrosa y terrorífica imagen del monstruo siendo explotado con tan solo un toque de Saitama hizo sentir a Fubuki como alguien inútil, tan débil e indefensa en comparación. Siempre había conocido sus límites, pero hoy se había olvidado de ellos, eso la hacía sentirse tonta. No deberías sobrecargarte tanto, aún tienes mucho por entrenar. Soltó Saitama. Fubuki miró al suelo. Si Saitama buscaba fuerza, entonces sería el fin para ella. Porque ella no era tan fuerte después de todo. Ella ya no sabía qué más podía ofrecer, así que probablemente era el momento en la que Saitama se desharía de ella, porque así es el amor para ella. Cuando te das cuenta que vales más que la otra parte y terminas la relación para buscar algo mejor, algo que sí te merezca. Ahí es cuando se acaba el amor, cuando la otra persona deja de serte de utilidad, cuando ya no se tiene nada más por ofrecer. Pero, si así es como siempre había funcionado el amor para Fubuki, ¿por qué Saitama le sonreía de esa forma? ¿Por qué le palmeaba su cabeza con cariño y le ofrecía su mano para ayudarla a ponerse de pie? Pero peleaste mejor que la última vez, has mejorado mucho. Fubuki sintió llegar la realización a ella, sintió su mente despejarse y un gran peso caer de sus hombros. Ese día fue cuando por fin comprendió cómo es que Saitama era protector con ella, se dio cuenta que nunca le prohibió pelear, nunca la vio como un delicado ángel que le pertenecía solo a él, sino que la apoyaba con sus palabras y cuidaba su espalda para impulsarla a superar sus límites sola, de volverse más fuerte cada día, y él era feliz con su crecimiento. Saitama la protegió, la felicitó por su decente batalla y se alegró de su progreso hasta ese momento. Nada de eso era posesividad, o al menos la que ella siempre esperó obtener de un hombre, esto era mejor, era mucho más cálido, más era lo que se había imaginado, pero era justo lo que necesitaba. Aunque también había veces en las que discutían, porque ninguna pareja era perfecta y por mucho que Fubuki lo amara no podía evitar estar en desacuerdo con ciertos malos hábitos que acompañaban a Saitama. Esta vez, la pelea comenzó porque Saitama había olvidado el cumpleaños de Fubuki. Hubo gritos que resonaron y rompieron la calma dentro del apartamento de Saitama, también hubo palabras hirientes y verdades que, aunque en realidad no les importaban mucho, Fubuki y Saitama se habían dicho a la cara el uno al otro simplemente para querer ser la persona con la última palabra. Esta vez, como casi siempre y por obvias razones, Fubuki se había quedado con la última palabra de aquella discusión y se había autoproclamado victoriosa. En estas circunstancias y dando final a la batalla, ella se puso de pie dispuesta a salir del apartamento con prisa y con la furia corriendo por sus venas. Su cabello se levantaba ligeramente sobre su cabeza, debido a la inestabilidad de sus poderes provocada por el desborde de sus sentimientos. Como la ganadora que era, la que controla y domina la relación a su antojo, ella solo debía esperar a que Saitama la persiguiera hasta su vivienda, que se arrodillara, le rogara su perdón, la compensara con una gran cantidad de costosos regalos por su ofensa y luego, quizás hiciera el papel de esclavo durante una semana, o hasta que a Fubuki decidiera perdonarlo. Así es como tenía que ser. Así es como ella imaginaba que sería su reconciliación. Y de nuevo estaba Saitama, haciendo sus apariciones inesperadas frente a la puerta justo cuando ella se disponía a salir. Fubuki no se atrevió a tratar de moverlo porque sabía que no lo lograría. Saitama se mantuvo con la cabeza gacha, los brazos rectos a sus costados con sus puños cerrados, su boca tratando de formar alguna oración y la mirada en Fubuki. Ella correspondió la mirada, en completo silencio. En un segundo él estaba ahí y en el siguiente se encontraba frente a Fubuki, con su frente sobre su hombro y sus manos sujetándole sus brazos, impidiendo así su huida. Lo olvidé y en verdad lo siento, ¿entiendes? Comenzó de pronto Saitama. Nunca he sido bueno recordando fechas o nombres, yo solo, perdón. ¿Esa es tu excusa? Contestó tajante Fubuki, con sus brazos rígidos e incapaz de moverse. Lo compensaré. Por supuesto que me lo vas a compensar. Estamos hablando de mi cumpleaños, Saitama. Fubuki estaba perdiendo poco a poco las fuerzas en sus pies, quería mantener su porte de víctima, hacer sentir culpable a Saitama. Quizás esta era su oportunidad de bajarlo a sus pies y hacerse del rogar solo un poco más. ¿Tienes siquiera idea de cómo me siento en estos momentos?
No solo todo el grupo Fubuki se dio cuenta que mi propio novio olvidó mi cumpleaños, sino también Genos, King y hasta mi propia hermana, mi hermana. Saitama aflojó su agarre y Fubuki fue capaz de liberarse y dar unos pasos atrás mientras continuaba hablando. Me has hecho quedar mal frente a mi propia hermana después de lo mucho que me costó convencerla de aceptar nuestra relación. Saitama la estaba escuchando con sus puños nuevamente cerrados, sus ojos dirigidos a sus pies. Era cierto que él era muy olvidadizo y era más que obvio que se sentía culpable. Saitama era en verdad una buena para ella. Esto no era suficiente, él debería sentirse más que miserable, llorar, sufrir. Así que Fubuki se cruzó de brazos y alzó la voz. Justo ahora Tatsumaki debe estar molesta contigo por lo que me has hecho. No me sorprendería si ella decide entrometerse y terminar esta relación de una vez por todas. Aunque, la verdad, creo que justo eso sería lo mejor para mí. Ante esas palabras, Saitama alzó la mirada hacia ella con eso que parecía pánico, ligeramente tembloroso, nuevamente incapaz de hablar. Entonces Fubuki recordó que Saitama era bastante torpe con las palabras, que normalmente no sabía leer la atmósfera y que el fluir de sus emociones era algo casi completamente nuevo para él. De pronto su coraje y su intención de continuar con sus reclamos desaparecieron y lo único que quedaron fueron sus ganas de llorar producto de su anterior discusión con él. Su furia había sido apagada y ahora los ojos tristes de Saitama la doblegaban y la hacían sentir el pesar de sus propias palabras. Terminar con Saitama. Después de todo el trabajo que le costó conseguirlo a su lado, solo para ella. ¿Acaso había perdido la cabeza? Se quedaron en silencio por un tiempo, la calma por fin regresaba a la habitación y la tensión se disipaba con la misma rapidez con la que la había invadido. Fue el cumpleaños de Fubuki y Saitama lo había olvidado. Ella se sentía herida, él ya se había disculpado y había prometido. Hacía falta que Saitama se le arrodillara llorando pidiendo perdón, ni que Fubuki le alzara la voz y tratara de hacerlo sentir lo peor posible, tampoco declarar un ganador o un perdedor, ni poner por encima la opinión de los demás sobre sus propios sentimientos. Porque se amaban, porque ya se conocían el suficiente tiempo como para llevar las discusiones a extremos descomunales por cualquier cosa sin dejar de quererse. Fubuki no gastaría sus habilidades de líder ni trataría de hacerse más la víctima para intentar manipular a Saitama, porque sabía que él tampoco haría eso con ella. Porque ambos eran adultos y debían dialogar y afrontar problemas como estos con quietud y sinceridad, y sinceramente lo único que quería Fubuki en esos instantes era un abrazo de su olvidadizo y desesperante novio. Pareciera que Saitama leyó su deseo, porque se acercó con prontitud y la rodeó entre sus brazos. Fubuki correspondió el abrazo y sintió el aire helado palpar sus mejillas. Su vista estaba nublada y fue hasta que Saitama secó con sus pulgares parte de su delineador, escurriéndose, que Fubuki se dio cuenta que estaba llorando. ¿Por qué? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Felicidad? ¿Enojo? ¿Amor? Ella se preguntó si esto era alguna señal de rendición por parte de ella. Definitivamente este tipo de percances nunca estuvo previsto dentro de sus planes. Estaba enamorada y ya no tenía sentido tratar de reprimirlo, ya estaba llorando de todas formas y llorar es una señal de debilidad al estar en una relación, porque llorar implicaba que te preocupabas, que sentías, que te dolía, que lo querías y admitir algo así tan abiertamente era la derrota, ¿cierto? Pero si esto era una derrota, ¿por qué no se sentía como una? ¿Por qué se sentía tan bien estar dentro de los brazos de Saitama? ¿Por qué se sentía tranquila y feliz y con ganas de liberar sus emociones aún más solo para él, solo por él? Saitama la besó y Fubuki no tardó en corresponderle. Fubuki colocó sus brazos sobre el cuello de Saitama y él acomodó sus manos sobre la cobertura de la cintura de ellas como solían terminar sus discusiones por lo general. Besándose hambrientos, tocando con firmeza, acariciando con cariño, delicadamente recostándose sobre el futón y aprisionándose el uno al otro con fuerza, con miedo de separarse, con miedo a no aferrarse lo suficiente, perdiéndose una y otra vez. Fubuki se sentía arder y entre jadeos podía escuchar a Saitama que aún continuaba susurrando disculpas y planes de salir a comer a algún restaurante esa misma noche. Pero Fubuki no estaba pensando con claridad, ella solo podía pensar en el amor que le profesaba Saitama.
fuerte, amable, rápido, lento, suave, rígido, toda clase de sensaciones que le recuerdan lo mucho que ama a ese hombre. No es la fogosidad ni impulsividad que ella hubiera esperado de un hombre que dice amarla, era algo más, algo que ella no había visto en sus novelas ni en las comedias románticas de su adolescencia. No se trataba de quién poseía a quién, ni una guerra por el poder sobre el otro en cada discusión. Era solo ella y él con su amor pasional y ardiente. Fubuki se preguntaba qué era lo que había estado pensando en todo ese tiempo sobre estar en una relación sentimental mientras caminaba tomada de la mano de Saitama. Sus manos aferradas entre sí, sus pies caminando a paso tranquilo sobre las concurridas calles de Ciudad Z, dirigiéndose al Parque Central para disfrutar del festival nocturno. Saitama y Fubuki solo querían una manzana acaramelada y disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, solo esa noche. Solo ellos, su amor y sus corazones y ese pequeño pez dorado que Saitama se empeñaba en querer atrapar sin victoria alguna. Al final, Fubuki lo consiguió por él. Caminaban con las luces anaranjadas y rojizas de las lámparas de papel sobre sus cabezas. Fubuki se veía hermosa en su yukata y Saitama no podía evitar observarla en cada oportunidad. Había muchas parejas a su alrededor que reían y hablaban y sonreían mientras deambulaban a paso lento. Fubuki los veía y se preguntaba si ellos serían tan felices como ella, si ella y Saitama se verían como ellos. El lugar estaba abarrotado de personas, y ellos seguían con sus manos unidas para evitar ser separados. Quizás no era el tórrido romance que siempre había deseado, pero Fubuki se sentía tranquila y feliz y satisfecha. Su relación con Saitama no le traía beneficio alguno, de hecho, Saitama no encajaba en ninguno de los ideales que Fubuki había establecido para aquella persona que denominaría el amor de su vida y estaba por muy debajo de lo que ella calificaría como un hombre perfecto, pero su amor por ella era un amor pasional, un amor amable, un amor protector, un amor que confía, un amor que apoya, un amor tolerante y respetuoso, un amor ardiente, un amor que sabía disculparse y disculpar. El amor que Saitama le brindaba era uno que rompía con cada uno de los esquemas que ella había cimentado durante mucho tiempo, superaba sus expectativas y repentinamente Fubuki se dio cuenta que esa era la primera vez que se enamoraba de alguien así de profundo, o que se enamoraba, y la primera vez que bajaba tanto su guardia frente a alguien sin preocuparse en lo absoluto. Y ella seguía siendo feliz con esto. Estaba enamorada y estaba en una relación sentimental con el hombre con el que esperaba compartir el resto de su vida, y no se sentía débil por hacerlo, ni humillada, ni vulnerable. Su vida no giraba alrededor de Saitama, y la vida de él no giraba alrededor de ella, nadie dependía completamente de nadie. Y eso se sentía bien. Fubuki no quería que Saitama le besara sus pies, ni que siguiera sus órdenes al sonido de su tacón, ni que se mantuviera leal y adiestrado como un perro, tampoco pedía que él viviera solo por y para ella. Fubuki solo quería que Saitama continuara caminando a su lado mientras sostiene su mano con firmeza y cariño, dejándose amar y demostrándole lo mucho que la ama. Saitama se había convertido en el hombre de Fubuki y Fubuki decidió que esto era perfecto.